¿Sabes de dónde viene el claroscuro? La sombra de las imágenes y las fotografías que vemos hoy en día. ¿Se te hace conocida esta o esta pintura? ¿Quieres saber más de ellas? Acompáñanos a envolvernos en lo que hemos aprendido en los últimos meses. Hablemos del barroco. La técnica por excelencia del barroco es un periodo que podría definirse con una palabra: contraste. ¿Has escuchado esta palabra en otro lado? Yo sé que sí. Yo sé que en el término de la fotografía, el contraste es algo que se utiliza para crear más efecto dramático en nuestras fotografías, pero en este entonces se utilizaba en la pintura, hacía que algunos elementos se vieran de una forma más dramática y con más tensión. Pero lo primero que debemos comprender sobre la pintura del barroco es que las expresiones variaban en cada lugar. Cada país tenía diferentes características, cosas particulares. Esto porque sus intereses políticos y sociales pues también variaban. Esto también por los gustos, incluso por la forma de tomar el pincel de cada uno de los autores. La pintura de este periodo se podía clasificar en dos partes: en el tenebrismo y el clasicismo. La mayoría de las producciones se clasificaban en este tipo de acabados, pero el tenebrismo se caracterizaba por el contraste dramático entre luces y sombras. Aquí ya empezábamos a ver el claroscuro, pero en el tenebrismo lo vamos a encontrar con escenas muy naturales, sin esconder lo grotesco ni lo desagradable. Aquí uno de los principales autores que pueden representar al tenebrismo es Caravaggio. Y por otra parte, tenemos el clasicismo, que es un estilo más depurado, más idealizado, que lo que procura es representar el deber ser. A diferencia del tenebrismo, aquí la iluminación es más clara y más uniforme, y aquí Miguel Ángel y Rafael son quienes encabezan este tipo de acabados. Lo que ellos aplicaban, por así decirlo, es idealizar las escenas y dejar que por fuera la representación de los aspectos grotescos y lo desagradable. Y como se pueden dar cuenta, el color es algo que predomina en el barroco, pero sobre todo es muy dominante en la pintura del barroco, porque con esto se logra transmitir efectos, sensaciones. En el caso del barroco temprano, por así decirlo, predomina el uso de una paleta de colores tierra, ocres, verdes, rojizos, y más adelante se amplía con colores un poco más luminosos. El barroco es una de mis corrientes artísticas favoritas, aunque para varios artistas y críticos de esa época era algo deplorable, por eso tenía ese nombre. El concepto de barroco fue acuñado por sus críticos y se utilizó en principio con sentido peyorativo para nombrar la desmesura y la irracionalidad de ciertos artistas. Nació en Italia entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII. Las pinturas eran magistrales, pero con características que mezclaban el realismo con el fuerte contraste entre luz y oscuridad, teatralidad, efectismo y el exceso. Mucho exceso. Esto no gustaba viniendo de una corriente como el Renacimiento, que buscaba la perfección y veía una belleza en ello. Así que pasando de eso a esto, claramente les fue difícil adaptarse. Un principal identificador del barroco es la ornamentación excesiva. Prácticamente atiborraban de elementos para hacer muy vistoso el arte. ¿Y por qué era necesidad de hacer tan vistoso el arte? Pues hubo un conflicto eclesiástico. Así es, todo fue gracias a la iglesia, como en muchos acontecimientos artísticos e históricos. Martín Lutero básicamente un día llegó y dijo: ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto y esto de la iglesia, y decidió colgarlo en las puertas del templo a donde asistía, y así se formó la iglesia protestante, con otra manera de interpretar las enseñanzas de la Biblia. Y las que vienen más al caso aquí son los múltiples versículos y el mandamiento que estipula que no se deberían hacer imágenes a nombre de Dios. Entonces las iglesias protestantes no tenían muchos adornos y ornamentos, y la iglesia católica usó esta estrategia para conseguir que sus seguidores se mantuvieran allí, o convertir a protestantes en católicos de nuevo. Prácticamente dijeron: miren, tenemos lana y decoramos bien padre, entonces vengan a nuestra iglesia. Fue tanto así que los españoles, cuando vinieron a México a conquistar, utilizaron esta arte para poder apantallarlos según ellos. Y bueno, hablando de la pintura, en la pintura se reflejan muchas de las características de las que hemos hablado, ya que a través de la pintura se pueden transmitir tantas emociones, sentimientos y sobre todo historias.
Yo tengo 3 obras que se convirtieron en mis favoritas y un pintor que destaca entre todos estos artistas del barroco. Las Meninas de Diego Velázquez. Esta obra es creación del pintor español Diego Velázquez y es uno de los cuadros más famosos de la historia del arte. Pintado en 1656, Las Meninas muestra a la infanta Margarita Teresa rodeada de sus damas de honor, mientras el propio Velázquez se retrata pintando en un lienzo al fondo del cuadro. Es un autorretrato dentro de un retrato, un concepto innovador para la época pues a la que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Velázquez utiliza hábilmente la luz y la sombra para crear profundidad y dar vida a la escena, así como para crear un ambiente intrigante y sobre todo misterioso. Ahora vamos con una de mis obras favoritas de esta época del barroco, Las Tres Gracias de Peter Paul Rubens. Esta obra maestra de Rubens, pintada alrededor de 1635, representa a 3 figuras femeninas desnudas que personifican la gracia, la belleza y la alegría. Rubens captura la sensualidad de cuerpos robustos y la voluptuosidad de las formas femeninas a través de su característico estilo barroco. Rubens se inspiró en la mitología griega para esta obra. Las 3 gracias representan a las hijas de Zeus, personificando la belleza, la alegría y la creatividad, pero también incluyendo a su propia esposa, Eline Forment, como una de las 3 gracias en la pintura, mostrando su amor y sobre todo su admiración por ella. Otra de las obras más icónicas por Peter Paul Rubens es El rapto de las hijas de Leucipo, que cuenta una historia muy profunda. Esta obra, realizada por el pintor Peter Paul Rubens en 1618, muestra el mito griego sobre las 2 hijas del rey Leucipo que estaban comprometidas con un par de gemelos, primos de Castor y Pollux, pero los 2 últimos pares se llevaron a las doncellas y tuvieron hijos con ella. Se ven guerreros armados en el acto para agarrar a las doncellas desnudas y llevárselas en caballo. La historia detrás de esta pintura es que los hermanos gemelos Lincius e Idas de Tebes acordaron casarse con las 2 hijas, frustrando a Castor y Pollux, quienes las querían solo para ellos. Esto forzó y condujo a la agresividad de escena en secuestro, que realmente también refleja la violación que le pudieron hacer a estas hermanas. Eso ha sido todo por hoy, pero aún tenemos más información acerca del arte barroco. Y sobre otras corrientes artísticas, vamos a platicar también del rococó y muchas más en este canal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!